Buen día, familia, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno, es excelente. Esa es la actitud con la que tenemos que empezar el año. Para nosotros, para mí es el primer servicio aquí en Unidad Cristiana este año. ¿Quién más viene a su primer servicio aquí en Unidad Cristiana este año? Levanta tu mano. Quien andaba afuera el domingo pasado. Nosotros llegamos apenas el día jueves de dejar a nuestra nena allá en Estados Unidos para que empezara su carrera. Y bueno, pues aquí estamos disponiendo nuestro corazón para servir al Señor. Bienvenidos todos, que Dios les bendiga. Y hoy Dios pone una palabra en mi corazón. Y la enseñanza de este día se titula Dios no miente. Por favor, los chicos, la falta de costumbre, los chicos pueden salir. Si hay clase, ¿no hay clase? Perdón, no hay clase. ¿Los niños sí? ¿Niños sí? Jóvenes no. Ok. Gracias por actualizarme. Viene uno como desencanchado, pero bueno, la enseñanza del día de hoy dice y se titula Dios no miente. Repite conmigo, Dios no miente. ¿En algún momento alguien le ha dicho a Dios mentiroso? ¿O le ha hecho saber a través de una oración que miente? Yo te quiero contar un testimonio. Quiero empezar esto con un testimonio. Cuando recién llegamos a Unidad Cristiana, llegamos con un matrimonio destruido a causa principalmente de mis acciones. Y en los primeros meses, pues yo sabía que Dios, y lo que me dijeron es que Dios era un Dios de restauración. Y entonces los primeros meses yo le pedía perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa, le pedía perdón a cuantas personas conocía. Yo ya me sabía perdonado por el sacrificio de Jesús. Y unos cuantos meses después, justo a fin de año del 2014, nos fuimos a hacer un viaje a Estados Unidos. Pues también yo buscando un poco, pues, demostrarle a mi esposa y a mi familia mi arrepentimiento. Nos fuimos a Estados Unidos y allá en Estados Unidos mi esposa, en la madrugada la escuché llorando en el baño, y cuando salió, pues la consolé y me dijo: te perdono, pero no puedo con este dolor y no te quiero más en mi vida. Y entonces pues yo trataba de convencerla. Regresamos a Querétaro y en un momento pues bien difícil, recién regresando, pues mi esposa seguía pues decidida a que no continuáramos más. Ella se durmió y entonces yo bajé a la sala y me puse de rodillas y empecé a orar y empecé a decirle al Señor, y le dije: Señor, yo ya me arrepentí, yo ya pedí perdón y yo sé que tú me perdonaste. Y tú dices que restauras, pero la verdad es que tú no restauras nada. Porque yo te he pedido la restauración de mi matrimonio y no has restaurado mi matrimonio. Entonces, tú dices que restauras, pero no restauras nada. La verdad es que no le dije eres un mentiroso, pero no tenía que decirle esas palabras para hacerle saber que lo que él decía no era verdad, porque eso era lo que yo le estaba diciendo. Con mi oración yo le estaba diciendo a Dios: Dios, eres un mentiroso porque tú no estás restaurando nada. Entonces, pues bueno, quizá yo sea el único aquí que en algún momento de desesperación le he hecho saber a Dios que es un mentiroso. Pero la verdad es que Dios no miente. Pero ¿cómo podemos saber que Dios no miente? ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios no miente? Podemos deducir que Dios no miente porque pues podemos saber que Dios es perfecto, Él creó todo y Él no es un mentiroso, Él no puede ir en contra de sí mismo. Pero ¿cómo lo podemos saber con certeza? Y la verdad de las cosas es que la palabra es la que nos muestra y nos enseña el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y entonces yo te pido que me acompañes a la Escritura. Y antes te pido que cierres tus ojos para que podamos orar. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Padre, permite que esta palabra se haga viva en cada corazón. Señor, sé tú el que hable. Anhelamos hoy poder conocerte más. Revélanos tus principios porque los vamos a necesitar para este año 2025, Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Números, capítulo 23, acompáñame al versículo 19.
Y yo voy a leer los versículos en la Nueva Versión Internacional. Tú lo puedes hacer en la versión que más te guste. Y dice la palabra de Dios: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? La palabra de Dios es muy clara y habla de un atributo fundamental de Dios. Dios no es un ser humano para mentir y tampoco para arrepentirse. Dios va a cumplir lo que promete. Y la misma palabra de Dios es la que nos revela un principio fundamental de nuestro Padre, que es: Dios no miente. Y entonces quizá muchos han sido muy prudentes aún en sus oraciones y nunca le han dicho a Dios mentiroso, no han insinuado siquiera que Dios sea un mentiroso y tal vez nunca lo han pensado. Pero ¿qué tal con nuestras actitudes? ¿Qué tal con nuestro corazón? ¿Qué tal con nuestras obras? ¿Será que con nuestro corazón, con nuestra actitud o nuestras acciones podríamos estarle diciendo a Dios mentiroso? ¿Será eso posible? En algún momento, hace algunos meses, finales de octubre, principios de noviembre, estaba escuchando la Escritura y el Espíritu Santo me detuvo en una porción de su palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, y contextualizando en este capítulo 5 de la primera carta de Juan, Dios nos está hablando de que es la fe en Jesucristo la que vence al mundo. Y en este capítulo nos habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo el que está dando testimonio de que Jesucristo es Hijo suyo. Dice, y el testimonio de Dios es el testimonio más poderoso que cualquier ser humano puede recibir. Más que nuestro propio testimonio, es el testimonio de Dios. Y acompáñame por favor al versículo 10 de la primera carta de Juan, capítulo 5. Y continúa la palabra de Dios diciendo: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio, el testimonio mismo de Dios. Y continúa el versículo diciendo: el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esta porción de la Escritura habla específicamente que cuando nosotros o cuando las personas no creen en el testimonio de Dios sobre Jesucristo como su Hijo, entonces no le cree a Dios y lo hace pasar por mentiroso. Pero centrándonos en esa parte intermedia del versículo, que fue donde el Espíritu Santo me detuvo, dice: el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Y esta porción de la Escritura confrontó mucho mi corazón. Y unos días después, Dios me llevó a una historia en la Escritura que yo quiero retomar. Yo estoy seguro que la mayoría o todos ya conocemos esa historia. Y es la historia del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Como bien sabemos, Dios selecciona a Moisés como libertador de su pueblo. Es llevado el pueblo al desierto después de unas manifestaciones de su poder increíbles, abriendo el mar para poder ser librados del ejército de los egipcios. Y durante su paso en el desierto, Dios se manifestó increíblemente. Este trayecto, mi hermano, de Egipto a Canaán, la tierra prometida, que es fundamentalmente este proceso por el cual Dios estaba llevando a su pueblo, a los israelitas, es un camino más o menos de 620 kilómetros, 600 kilómetros aproximadamente. Un promedio de 15 kilómetros de caminata diaria aproximadamente se tiene que cubrir en 40 días. Entonces la idea era que durante esos 40 días Dios llevara a su pueblo a través de un camino en el desierto para poder cruzar el Jordán y entonces poseer la tierra que Dios les prometió, una tierra donde abunda la leche y la miel. Y en esos 40 días Dios cuidó de su pueblo de una manera increíble. Les dio de comer, les dio agua cuando tenían sed, sus ropas no se desgastaban. Dice la Escritura que Dios
Se manifestaba en una columna de humo por el día para guiarlos y una columna de fuego en la noche también para guiarlos. Y el mismo fuego los cubría del frío del desierto. Dios estuvo manifestando una y otra vez con amor a su pueblo, con la finalidad de que el pueblo durante este proceso, porque no le conocían, lo pudieran conocer y entonces con valentía cruzaran el Jordán y capturaran la tierra que Dios prometió, la tierra donde abunda la leche y la miel. Y cuando estaban ahí antes del Jordán, al ir al oriente del Jordán, Dios le dijo a Moisés, y acompáñame al libro de Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice, el Señor dijo a Moisés, envía a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Dios dijo que vayan a explorar la tierra que estoy a punto de darles, la tierra de Canaán, donde abunda la leche y la miel. Y eso es lo que hace Moisés, selecciona a un líder de cada una de las tribus y los manda a explorar la tierra prometida. Y les dice, traigan frutos, explórenla, vean cómo son los habitantes, cómo son las ciudades y traigan los frutos para que los podamos ver. Y eso es lo que hacen. Durante 40 días, estas 12 personas, estos 12 líderes de cada tribu fueron a explorar la tierra prometida. Y cuando regresan, reportan lo visto. Y esto viene en los versículos 26 al 33 y quiero que me acompañes a leerlos. Y dice, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este es el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Y este es el reporte. Y entonces el pueblo desanimado se empieza a lamentar y dice, ¿cómo es posible? Dios nos trajo para morir en el desierto o para morir a filo de espada en Canaán. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Vamos a seleccionar a un líder que nos regrese a Egipto. Y entonces empiezan a murmurar. Dios, por supuesto, se molesta y dice, ¿cómo es posible? Versículo 11 de Números 14. Y esto es bien importante. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Me he manifestado a ellos de día y de noche, los he sustentado, sus ropas nunca se desgastaron, los he alimentado, los he guardado, los he cuidado. ¿Hasta cuándo van a seguir sin creerme? Después de todas las maravillas que yo he hecho por ellos. Y entonces Dios está dispuesto a destruir a su pueblo y en un momento Moisés intercede y dice, no, Señor, no permitas que tu pueblo muera aquí por amor a tu nombre. Y entonces Dios dice, ok, los perdono, me pides que los perdone, los voy a perdonar. Pero ningún hombre mayor de 20 años va a cruzar a poseer la tierra prometida. Ningún adulto va a pasar. Y por cada día de exploración de la tierra prometida será un año dando vueltas en el desierto. Y así fue como los israelitas
Toda esa primera generación murió en el desierto. Solo 2 personas de esa generación cruzaron a la tierra prometida, que fue Caleb y Josué. Aquellos hombres que se desgarraban las vestiduras cuando escuchaban a los demás diciendo: Dios no nos va a entregar la tierra prometida. El Señor me llevó a esta historia. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dios prometió la tierra prometida? Pues se llama tierra prometida. Él la prometió. ¿En algún momento los israelitas le dijeron: Dios, eres un mentiroso? Pues no narra en la historia, en la Biblia no habla de que el pueblo le haya dicho a Dios que es un mentiroso. Pero ¿qué tal la actitud? Cuando no le creyeron a Dios, porque su mirada estaba puesta en las circunstancias, su mirada estaba puesta en las ciudades fortificadas, en los amalecitas, en los anaquitas, en hombres que podían ser más poderosos. Y tomaron la decisión de perder el enfoque de la promesa que Dios les había hecho y enfocarse en las circunstancias. Cuando yo estaba en esta historia, el Espíritu Santo me dijo, porque yo estaba en un proceso complicado, fue previo a Reedifica, y yo llevaba varios días en una preocupación profunda. Te estaba acercando el cierre de año y, como he comentado, los cierres de año pues a veces son complicados porque hay que pagar aguinaldos, es muy poco el tiempo que se tiene para trabajar y los gastos se duplican. Se venía ya el viaje a Estados Unidos para poder llevar a Ivana a estudiar allá, con lo que eso implicaba en términos de gastos, más la colegiatura de Ivana en esta universidad. Entonces estaba en crisis, llevaba varios días profundamente preocupado, muy preocupado. Y entonces Dios me hizo una pregunta a través de esta historia y me dijo: ¿qué de mi carácter estás pasando por alto? Y eso me quebrantó, porque la fuente de mi preocupación era una parte del carácter de Dios, de las características de Dios que yo sabía, pero no vivía. ¿Qué de mi carácter estás pasando por alto? Y me quebrantó. Y antes de continuar con mi testimonio, te quiero llevar, porque el Espíritu Santo me llevó a hacer una oración. Y fue una oración que lo cambió todo. Pero para poder establecer lo que el Señor me llevó a orar en ese momento, Dios me lleva a otra historia que yo te quiero compartir. ¿Ya se aburrieron? ¿Si quieren escuchar la historia? Están muy callados, oigan. ¿Así van a estar todo el 2025? ¿Así de serios? No, el 2025 hay que estar contentos, alegres, caras con sonrisas. ¿Quieren escuchar la historia? Venga. Esta historia es la historia de Sansón. Levanta tu mano si tú nunca has escuchado la historia de Sansón. Ok, son pocas manos, pero igual lo vamos a retomar. Sansón, la madre de Sansón, una mujer estéril, no podía tener hijos, y era una época en la que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los filisteos, que hoy es el pueblo de Palestina. Este conflicto entre Palestina e Israel no empezó hace décadas, sino empezó hace miles de años, de orígenes bíblicos. Y entonces los filisteos tenían dominado al pueblo de Dios, y Dios mandó un salvador. Y entonces un ángel del Señor se presenta con la mamá de Sansón y le dice: vas a tener un hijo, no puedes tomar nada que sea de origen de la uva, no puede tomar vino, porque vas a tener un hijo, y ese hijo será nazareo. No nazareno como Jesús, sino nazareo, es decir, apartado, consagrado para Dios. Y no podrá pasar rastrillo por su cabeza, ni tampoco podrá tomar nada derivado de la uva. Y entonces nace Sansón, y dice la palabra de Dios que desde que nació Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Hubo manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Sansón, y Sansón era un hombre muy poderoso, profundamente fuerte, porque Dios lo había elegido para guiar a su pueblo, para libertar a su pueblo del dominio de los filisteos. Y bueno, lamentablemente, pues Sansón
brutalmente fuerte físicamente, pero brutalmente débil en carácter. Entonces Sansón, obviamente los filisteos eran los enemigos. Sansón nació con un propósito, y ese propósito era libertar a su pueblo del dominio filisteo. Y adivinen de quién se enamora Sansón por primera vez. De una filistea. Y entonces su familia le dice: Sansón, no hay nadie entre nuestro pueblo que te guste de verdad. Esa es la que quiero. Y entonces vamos a pedirlos. Y entonces se casa con una filistea. No voy a hacer la historia muy larga, pero Sansón siempre, pues ahí duró el banquete 7 días. Después pasaron una serie de circunstancias donde él, siempre que los filisteos querían derrotar a Sansón, él los hacía pedazos. Y entonces Sansón era un enemigo muy fuerte para los filisteos. Porque cada que había un enfrentamiento de Sansón con los filisteos, Sansón salía victorioso por la fuerza tan brutal que tenía Sansón por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, un día, dice la palabra que Sansón se mete con una prostituta. El nazareo, consagrado por Dios para libertar a los filisteos, va y se mete con una prostituta. Después de estar toda la noche con la prostituta, los filisteos lo querían apresar. Sale bien librado, y dice la palabra que después se enamora de otra filistea, Dalila. Y Dalila, por dinero, los dirigentes filisteos le dicen: entréganos a Sansón. Te vamos a dar una cantidad, no recuerdo la cantidad de plata que le iban a dar, pero si tú nos entregas a Sansón, nosotros te vamos a dar esta cantidad de dinero. Y entonces, pero necesitamos que nos revele Sansón cuál es el origen de su fuerza. Y entonces dice la palabra que repetidamente Dalila, manipulando a Sansón, diciéndole que no la amaba porque no le revelaba la verdad de su fuerza. Siempre Sansón le inventaba una historia, y cuando Dalila le hablaba a los filisteos para que lo apresaran, Sansón se defendía y los derrotaba. Yo no sé por qué Sansón no se daba cuenta de la manipulación de Dalila. Increíble, ¿no? Después de 3 o 4 veces que llegaron los filisteos a apresarlo, Sansón no se dio cuenta, pero bueno, había un plan de parte de Dios para eso. Y entonces finalmente, y después de que Sansón, dice la palabra que ya no quería ni vivir de tanto que insistía Dalila, finalmente Sansón le revela a Dalila el origen de su fuerza. En el libro de Jueces, capítulo 16, acompáñame por favor, versículo 17. Y dice: al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Versículos más adelante, cuando Dalila supo que finalmente Sansón le había dicho la verdad, luego ella gritó, versículo 20: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Esta es la historia de Sansón. Todavía no termina, pero Sansón, nazareo, consagrado por Dios para liberar a Israel del yugo de los filisteos, abandonado por Dios, sin ojos, encadenado, esclavo de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que los filisteos sacaban a Sansón, celebraron que habían capturado a Sansón, el enemigo de los filisteos, y los filisteos utilizaban a Sansón para divertirse. Di conmigo: sin ojos. Sansón estaba sin ojos, encadenado.
En el versículo 28 de Jueces 16, dice: entonces Sansón oró al Señor: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y narra la escritura que cuando llevaban a Sansón encadenado, al chico le dijo: ponme cerca de las columnas. Había un templo donde estaban reunidos todos los filisteos porque se burlaban de Sansón y estaban festejando su victoria contra los israelitas. O mejor dicho, contra Sansón, porque al final seguían dominando a los israelitas. Y entonces dice la palabra de Dios que Sansón pudo tocar una columna con su mano derecha y una columna con su mano izquierda. Y Dios le concedió a Sansón poder recuperar su fuerza. Y en ese momento Sansón empujó los pilares y el templo se vino abajo, sepultando a miles de filisteos que estaban reunidos ahí en el templo burlándose de Sansón. En los últimos instantes de la vida de Sansón pudo llevar a cabo el propósito por el cual él había nacido. Sin ojos. Di conmigo: revelación. Y esta es la parte importante, amados. Un principio fundamental que Dios nos quiere hablar es que Dios no miente, pero un principio fundamental que Dios quiere establecer hoy es el de la revelación. En los momentos más difíciles, cuando Sansón no tenía ojos, tuvo una revelación. Porque cuando le dice a Dalila cuál era la fuente de su fuerza, ¿qué le dice? ¿Dónde estaba la fuente de su fuerza? En el cabello. Él dice: si paso la navaja por mi cabello, entonces perderé mi fuerza. Eso era lo que Sansón creía, que el origen de su fuerza venía de su cabello. Pero en el momento en el que, sin ojos, Sansón ora a Dios, le dice: Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. A Sansón ya le había crecido el cabello y no salió la fuerza cuando le creció el cabello. Y entonces vino una revelación a Sansón de que el origen de la fuerza no era su cabello, sino era Dios. Era la presencia misma del Espíritu de Dios en Sansón la que le daba la fuerza. Revelación. Las cosas no eran como Sansón pensaba. Y a través de esa revelación, él ora y dice: te ruego que me fortalezcas una vez más. Y Dios se lo concede. Revelación. Cuando Dios confrontó mi corazón y me hizo la pregunta de qué de mi carácter has pasado por alto, por lo cual yo estaba tan preocupado, y me quebrantó, yo hice una oración al Señor en ese momento. Le dije: Padre, perdóname, porque yo sé que eres bueno, porque yo sé que me amas, porque yo sé que lo tienes todo, porque yo sé que eres un Padre protector, sé que eres un Padre proveedor, sé que eres un Padre que siempre está presente. Sé que eres un Padre que me ama y sé que soy tu hijo, y todo eso, Padre, lo sé aquí, pero no se ha hecho vivo aquí. Y yo te pido que me reveles tu carácter, que me lo reveles. Amados, y revelación es el puente entre el alma y el espíritu. Porque muchos aquí, yo creo que todos aquí sabemos que Dios es bueno. Todos aquí sabemos que Dios es fiel. Todos aquí sabemos que Dios está presente, que Él provee, que Él lo tiene todo, que Él te protege, que Él te sana, que Él está en control de todas las cosas. ¿No es cierto? Lo sabemos aquí, pero ¿qué tal cuando nosotros salimos a vivir? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo está nuestro corazón? Amado, ¿cómo arrancas el 2025? ¿Cómo está tu corazón?
¿Estás preocupado por lo que va a venir en el 2025? Ciertamente expectante, como todo inicio de año, pero preocupado, temeroso, decepcionado. ¿Cómo arrancas el 2025? Revelación. Porque la revelación es algo producido por el Espíritu Santo que hace vivo en nuestro espíritu el carácter de Dios. Hace vivo en nuestro espíritu la palabra de Dios, la revelación. No sirve de nada, familia, si nosotros nos metemos y siempre estamos estudiando la palabra y conocemos los atributos y características de Dios y no le pedimos revelación. Y en ese momento yo oré de esa manera. Yo le dije: Señor, revélame, porque llevo años caminando contigo y yo estoy preocupado como si no te conociera, como si no supiera nada de ti, como si no hubiera podido ver las maravillas de tu presencia, de tu amor en mi vida. Estoy preocupado. Y entonces el Señor me mostraba que había algo de su carácter que no había sido revelado en mí, que era la provisión, como un padre proveedor. Dios se ha revelado a mí como un padre protector. No batallo con el temor de salir a la calle. Yo no sé si tú estás así. El mundo está caído, hay delincuencia por todos lados, las carreteras las están asaltando en todo tiempo, historias terroríficas de gente que pasa experiencias brutalmente nefastas en las carreteras, en las calles. Mi mamá me dice: no vayas a carretera en la noche. Hay algo en mí. Le digo: mamá, no te preocupes, voy con la presencia de Dios, Él es mi protector. En algún momento de mi caminar con Dios, Él me reveló, y hoy te digo reveló, porque es algo que ya se hizo vivo en mí del carácter de Dios, donde Él me hizo saber que Él cuidó de mi vida aunque yo no le conocía, porque yo me debía haber matado en una carretera porque yo era muy burro. Yo bebía cantidades de alcohol impresionantes y manejaba el coche de mi mamá al grado de despertarme y no saber cómo llegué. Y yo me despertaba y salía y decía: el coche de mi mamá seguro ya viene chocado, golpeado. Entonces yo le daba vuelta y ni una patinada de mosca. Y entonces el Espíritu Santo me reveló que Él me guardó, que Él me protegió, porque hay un plan y un propósito de Él para mi vida. Entonces yo no batallo con el temor de que algo me pase. Puedo salir a cualquier hora de la noche, del día, puedo ir a carretera. Digo, Dios no lo quiera, que nunca me pase algo. Pero no batallo con el temor por la falta de protección de mi Padre. Entonces yo no sé tú cómo estés. Yo no sé si tú batallas con un tema de temor a la protección. Yo no sé si tú batallas con el tema de la provisión. Yo no sé si batallas con algo del carácter de Dios. ¿Qué del carácter de Dios, amada familia, estás omitiendo? Por el cual tu corazón arranca el 2025 como lo estás arrancando. Y entonces yo oré por revelación. Le dije: Señor, revélame tu carácter, que eres un papá proveedor. Revélamelo, hazlo vivo, porque yo no quiero seguir caminando preocupado de que algo me va a faltar a mí o a mi familia, y más en esta nueva etapa de Ivana. Para los que no saben o no me conocen, mucho gusto, soy Charlie. Mi hija se llama Ivana, mi esposa Natasha y mi hijo André. Esta semana pasada llevamos a Ivana a College Station, una ciudad en Texas, para poder iniciar su carrera de arquitectura allá en la Universidad de Texas A&M. Mi hija dio testimonio aquí en Reedifica y la colegiatura es muy costosa. A mí me hubiera encantado que mi hija dijera que quería estudiar aquí en el Tecnológico de Monterrey o algo, y yo decía: uff. Pero ella quiso estudiar ahí y Dios se la prometió. Amado, y después de que yo oré a Dios por revelación, ese mismo día mientras yo oraba, era el congreso de Reedifica. Yo estaba en la casa porque estaba en un seminario de Haggai. Luego les platicaré esa historia.
Y me mandaron amigos míos, me mandaron un video, y Ivana estaba aquí al frente con Wally Tucker y con la pastora Christy. Ivana estaba dando su testimonio. El domingo siguiente aquí Wally predicó y pasaron cosas increíbles. Dios habló, Dios profetizó, oraron por nosotros, oraron por Ivana. Y entonces, después de esta oración de revelación, empezaron a pasar cosas donde Dios rompió con el temor. Dios rompió con la preocupación, y la circunstancia era la misma. Yo tenía que hacer un viaje, venía a diciembre con todo lo que implica diciembre, los aguinaldos, regalos, el viaje a Estados Unidos, la colegiatura de Ivana en enero. Las circunstancias eran las mismas, mi hermano, pero el Espíritu Santo me reveló un carácter, una parte del carácter de Dios que era su provisión, y entonces la circunstancia era la misma, pero había paz en mi corazón. Y yo pude dar testimonio de eso con algunos hermanos. Y algo hizo Dios. Porque mi circunstancia no cambió, pero yo sí cambié. Revelación, amados. Si me acompañan con música de teclado, por favor, estamos por terminar. Familia, que este 2025 sea para toda unidad cristiana un año de revelación. Un año de revelación del carácter de Dios, un año de revelación del corazón de Dios, de las promesas de Dios, amados, porque es la palabra hecha viva en cada uno de nosotros. Porque no sabemos qué vamos a enfrentar en el 2025. ¿Alguien sabe aquí lo que va a enfrentar? Le invito a comer al rato. Quiero platicar. No sabemos qué va a pasar. Tenemos expectativas. Claro, siempre decimos: Señor, ayúdame y prospérame. Y cuando deseamos bendición a todos, que sea un año próspero, que sea un año exitoso, que sea un año bendecido, que sea un año de restauración, de restitución. Siempre hablamos palabras de bendición, pero la verdad es que no sabemos qué vamos a enfrentar. Lo que sí sabemos es que Jesús dijo que en este mundo va a haber aflicciones. No estamos exentos tú y yo de aflicciones. Todos tenemos expectativas de lo que puede venir en el 2025, pero la realidad es que no sabemos si al final del año esas expectativas se van a cumplir o no. Pero lo único, amado, que va a permitir que tú y yo en el 2025 caminemos en paz, con gozo, es con el carácter de Dios hecho vivo en nosotros a través de la revelación. Que se revele en nuestro espíritu que Dios es amoroso, que Él siempre está, que Él es dueño de todo y que todas nuestras necesidades van a ser cubiertas, que todo lo que pasa en el 2025 va a obrar para bien. Aunque a nosotros nos parezca algo que no es tan bueno, eso va a obrar para bien. Que se haga vivo el carácter de provisión de Dios, porque Él es Jehová Jireh. Y si estás pasando por una enfermedad, que se haga vivo el atributo de Dios de que Él es un sanador. Y yo no sé si llegará tu sanidad en este 2025, pero hoy desatamos sanidad sobre tu vida si es que estás enfermo. Pero lo que sí debes de saber es que Dios es bueno, y en esta situación de enfermedad Dios se va a seguir manifestando en amor en tu vida, y Él no te va a dejar, y Él no te va a abandonar. Y cuando te despiertes, Él va a estar contigo. Y cuando te duermas, Él va a estar contigo. Y cuando vas en el auto, Él va a estar contigo. Y no solo su presencia es incondicional, sino que su amor, su bondad, su fidelidad, su gracia, su misericordia, todas esas características que sabemos aquí, amados, que este 2025 se revelen a nuestro espíritu, para que podamos vivir verdaderamente como hijos de Dios. No sabiéndolo acá, sino viviéndolo acá. Revelación. Cuando estábamos allá en College Station, pues al final fueron 15 días en Estados Unidos, con lo que eso implica, pues comidas. Dios nos regaló, teníamos hotel para San Antonio, pero Dios fue bueno y nos habló el primo de mi esposa, nuestro primo, y nos dijo: oigan, pues nosotros nos vamos a ir a Vail a esquiar, quédense en la casa, cancelen el hotel y quédense en la casa. Y entonces, Señor,
Ya íbamos en camino, en carretera. Dije, no sé si voy a poder cancelar. A ver, amor, ahí cachando la señal, ¿no? En la carretera, y no había. Digo, no quiero acercarme más. Y finalmente, mi esposa dijo, ya está cancelado. Casi nunca los hoteles te permiten cancelar el mismo día. Tiene que ser 24 horas antes. Algunos ni te permiten cancelar. Dios permitió que pudiéramos cancelar el mismo día y nos quedamos en casa del primo. Entonces todos los días de hotel que estaríamos en San Antonio, Dios nos los regaló. Dios nos regaló. Y fuimos a College Station. El domingo fuimos al servicio en una iglesia que Dios le mostró a Ivana desde mucho antes de que iban a empezar a aplicar en Texas A&M. Se llama Grace Bible Church. Es una iglesia cristiana que está a 2 cuadras del campus de Texas A&M. Y ahí fuimos. Lloramos y ahí presentamos a Ivana en bienvenida. Nos presentamos y Dios se seguía manifestando, porque uno de los chicos que nos dio la bienvenida había estudiado en Texas A&M y le dijo, mira, Ivana, está bien que esta vez duermas en el campus este primer semestre, pero yo te aconsejo que rentes algo, porque estar en el campus es costoso. Y entonces la mano de Dios manifestándose una y otra vez. Y a pesar de eso, la verdad es que volví a entrar un poco en crisis. No en crisis, pero volví a entrar un poco el pensamiento de preocupación. Y dije, Señor, tú ya me revelaste tu carácter de provisión. No voy a estar más preocupado, Señor. Llegamos a su dormitorio. Ya sabes, pues tuvimos que comprarle la colcha, la sábana, el cuadrito, las cosas de baño, pues todo, ¿no? Para instalarse en su dormitorio. Tuvimos oportunidad de orar ahí en el dormitorio. Yo no podía orar. No podía. Yo lloraba y lloraba mientras oraba. Finalmente la dejamos ahí. Regresamos. Nos fuimos 4, regresamos 3. Pero contentos porque sabemos que es un anhelo del corazón de Ivana. Cuando llegamos el jueves en la tarde noche. Y entonces, gracias, Camila. Y entonces pues yo diciéndole a Ivana, oye nena, tu plan de alimentos no lo han cargado en el tema de, porque es como un shopping cart de internet donde vas agregando pues todo lo que va a tener, y es el dormitorio, y es el plan de comida, y es la colegiatura, y es el servicio por no sé qué, y el servicio por no sé cuánto. Y dice, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, esto es una locura. Pero nena, resuelve esto, pon atención. Entonces Ivana estuvo haciendo algunas cosas, y el jueves que nosotros llegamos, pues estábamos allí en casa. Andrea fue con la novia y estábamos mi esposa y yo, y manda un mensaje a Ivana y dice, Dios es bueno. Y pues yo cuando leí eso dije, pues sí, todo el tiempo. Pero no había visto que puso una imagen, una imagen de su computadora, y lo que vimos es que Dios le regaló una beca de $14,000, que es el 50% de lo que tendríamos que cubrir este semestre. Eso fue lo que hizo Dios. Dáselo más fuerte, es para Él. El 50% de lo que representa el costo de Ivana de este semestre, Dios se lo regaló. Y Natasha y yo llorábamos de gusto y de gozo, porque diciendo, Padre, qué bueno eres. Porque nos fuimos creyendo, nos fuimos por fe, y lo dijimos aquí pedí oración por Ivana y dábamos testimonios, y nos vamos por fe, porque no sabemos qué va a pasar, pero creemos que Dios, que es dueño del oro y de la plata, y es dueño de todo, Él lo va a proveer, porque hasta aquí nos ha traído. Él lo va a proveer. Y nos recibió con este gran regalo, y estamos muy agradecidos con Dios. Y ¿sabes qué, amado?
Yo no sé cuál sea tu circunstancia, no sé cuál sea tu situación, no sé qué estés enfrentando, pero Dios no miente. Él es fiel y Él va a cumplir lo que promete. Lo único que necesitamos es orar por revelación para que su carácter y su palabra se haga vida en nosotros, y entonces nosotros caminaremos creyéndole. No nos tendremos que esforzar, no nos esforzaremos aquí, porque, amado, Dios es espíritu y a Dios no se le conoce con la cabeza. A Dios no se le conoce en el alma, porque tus pensamientos, tu intelecto es parte del alma. Dios es espíritu y a Dios se le conoce en el espíritu, por el espíritu. Que este 2025 nuestra oración y nuestro clamor a Dios sea: Padre, amado Jesús, Espíritu Santo, revélame tu palabra, revélame tu carácter. Aquello donde tú necesitas y quieres que yo avance creyéndote. Porque cuando caminamos creyéndole, eso es fe. Pero la fe es producida en el espíritu, no es producida en la cabeza. Tú no te levantas y dices: hoy voy a tener fe, como únete a los optimistas. No, la fe no es producida en nuestra cabeza, sino la fe es un atributo del fruto del espíritu. Y eso solo se puede lograr teniendo intimidad con Él, pasando tiempo con Él, escuchando su palabra, abriéndole el corazón y pidiéndole revelación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Te invito a que nos pongamos de pie, familia. Familia, si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo. Porque Dios nos ama a todos exactamente igual. Quizá lo único que pudiera llegar a cambiar, pues quizás es el tiempo que tomas para estar con Él. El tiempo que tomas para pedirle revelación de su palabra. El tiempo que tomas para consultarle, para pedirle consejo. No lo sé, pero este año 2025 está bien que quieras ir al gimnasio, que quieras ahorrar, que quieras cuidar tu alimentación, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero que este 2025 en tu agenda del año pongas en primer lugar a Dios y tu tiempo con Dios, y que tu oración continua y repetidamente sea: revélame tu carácter, revélame tu palabra, hazla viva en mi espíritu para que mi caminar sea conforme a tu propósito en el 2025. Cierra tus ojos y yo quisiera que tomáramos un tiempo para que te pongas a cuentas con Él. Quizá tú no le has dicho que es un mentiroso. Ni siquiera le has pensado y has dicho: Dios es un mentiroso. Pero probablemente en tu caminar, con tus actitudes, cómo está tu corazón ahora, si está atribulado, preocupado, en duda, enojado, quizás es momento para que te pongas a cuentas con Él y decirle: perdóname, perdóname. Y ahí con tus ojos cerrados, después de ponerte a cuentas y pedirle perdón, ahora pídele revelación. Dile: revélame, Padre, tu carácter, revélame tu corazón, revélame tu palabra, porque la voy a necesitar en este año que está empezando. Y no solo este año, sino lo voy a necesitar toda mi vida. Trae a mi revelación, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día. Yo quiero bendecir hoy cada vida, Señor, de mis hermanos, de su familia.
Padre, en el nombre de Jesús, yo desato revelación sobre cada vida, sobre cada corazón. Yo sé, Señor, que es un tema personal y tú anhelas que cada uno te lo pida, pero hoy yo quiero orar por revelación en cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús para que podamos vivir conforme a tu plan, conforme a tu propósito. Para aquellas cosas en las que hemos estado batallando, no batallemos más. Por aquellas cosas en las que hemos estado preocupados, no nos preocupemos más. Que podamos vivir una vida como hijos, creyendo y viviendo, sabiendo quién eres tú. Te amamos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Que todos esos atributos se hagan vivos en cada corazón conforme a tu voluntad, conforme al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? ¡Woo!